Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este aspecto de la pedagogía del siglo XXI. Yo soy Carlos Pérez, formalmente el profesor de este curso. En esta primera clase vamos a mostrar el problema que dio origen a la epistemología, el problema del saber en la filosofía clásica de la modernidad y su relación con el origen de las disciplinas de las ciencias sociales, porque esa es la cuestión histórica esencial. La epistemología moderna surgió junto con la constitución de las ciencias sociales como disciplinas. El saber moderno en torno a lo social se desarrolló desde el siglo XII como saber en general, es decir, los filósofos clásicos, desde Tomás de Aquino, que era un gran filósofo, medio 1,90 m, hasta Kant, que era un viejo de mierda, y Hegel, se preocuparon de la condición humana, de la subjetividad, de las relaciones sociales, la administración de los negocios y el Estado, sin distinguir campos ni especialidades. Pensaron cada problema desde su fundamento, relacionándolo con todos los aspectos de lo social que resultaran pertinentes. Pueden ver a estos filósofos en el siguiente cuadro: Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. Van a tener este cuadro también para consultarlo cuando quieran. Cuando estos filósofos clásicos se preocuparon por el saber, sus preguntas apuntaron al fundamento. ¿Es posible el saber sobre el mundo real? ¿Cómo sabemos si nuestros saberes son objetivos? Es decir, si corresponden al mundo, al objeto, y no son simples ilusiones, ¿no? Al desarrollar estas preguntas, los filósofos clásicos se encontraron con una profunda sorpresa. No es posible conocer la realidad exterior de manera objetiva. Esto se puede entender si consideramos la idea que la modernidad tiene de saber. Por un lado, la modernidad rechazó como saber real los saberes inmediatos, es decir, aquellos que suponen una conexión directa, extraempírica, entre el observador y el objeto. La comunión mística, la revelación, la intuición intelectual, la intuición emotiva. Veámosla. Por otro lado, solo se aceptó como saber real el conocimiento empírico, es decir, el que proviene de la experiencia de los sentidos, lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, lo que se huele. Sobre esta base, toda la modernidad pensó la operación del saber como una conexión entre un sujeto, que en realidad fue pensado como individuo, y un objeto, que en realidad fue pensado como una cosa: un árbol, una silla, una mesa. El saber sería, a partir de estos términos, una operación en que el objeto se pone en el sujeto como idea. Como idea, no como objeto, porque si el objeto se pusiera en el sujeto como objeto, le rompería la cabeza. Bueno. ¿Cómo se sabe entonces que el saber es realmente saber y no un engaño o una ilusión? Sería bueno preguntarse: ¿cómo saben ustedes que yo soy realmente un objeto y no un engaño o una ilusión? Bueno. El saber es realmente saber si lo que hay en el sujeto como idea corresponde a lo que hay en el objeto como cosa. Esto es lo que tradicionalmente se llama teoría del saber como representación o teoría del saber como correspondencia entre el contenido del objeto y la imagen mental que se forma en el sujeto. Si llamamos verdad epistemológica a lo que hay en el sujeto y verdad ontológica a lo que hay en el objeto,
entonces hay saber real cuando la verdad epistemológica corresponde a la verdad ontológica. Sin embargo, un filósofo irlandés muy simpático que fue obispo anglicano durante una tarde de 1710, no sabemos realmente si ese fue el año, lo que sí sabemos es que fue un jueves, razonó de la siguiente manera: la única manera de demostrar que la imagen que se forma en la mente de un observador corresponde al contenido de la cosa que observa es comparar ambas. Pero esta comparación solo la puede hacer otro observador. Pero este observador también va a formar una imagen mental en él del objeto. Con eso la duda retrocede. ¿Cómo demostraremos que la nueva imagen mental que se forma en el comparador ahora corresponde al objeto? Tendríamos que llamar a otro comparador, pero ese va a formar una imagen mental también en él. ¿Y esa imagen mental corresponde al objeto? En realidad, la situación es que nadie puede ponerse fuera del acto de comparar para asegurar la correspondencia entre la idea que tiene el observador y lo que hay en el objeto. El resultado simple y contundente de este argumento es el siguiente: no es posible conocer de manera objetiva la realidad exterior al sujeto. Entre 1780 y 1830, desde Kant, que era un viejo de mierda, hasta Hegel, los filósofos más radicales asumieron esta imposibilidad y crearon diversos sistemas para abordarla. En conjunto, esas filosofías, que son varias, son llamadas filosofías idealistas. Sin embargo, estas respuestas radicales fueron arrasadas, rechazadas con el desarrollo de la eficacia técnica, con la aparente certeza del saber científico desarrollada justamente en esa misma época, y eso hizo que todas las soluciones idealistas fueran abandonadas, tanto en la teoría como sobre todo en la práctica. Pueden ver en el cuadro siguiente algunos de los enormes avances científicos, tecnológicos, que produjeron esta revolución. Una revolución tanto en el orden productivo como en el pensamiento, como en la idea que se tiene del saber. Esta cultura práctica y teórica que asumió el saber empírico sin preguntarse ya por el fundamento, es la que dio origen a las ciencias sociales. Entre 1840 y 1900, en varias etapas, fueron fundadas la economía, la sociología, la psicología, la antropología, la historia, la ciencia del derecho. Fundadas en una actitud fundacional, es decir, explícitamente en contra de la filosofía, en contra de la tradición que había buscado en cada uno de esos ámbitos los fundamentos. Apareció una generación de matadores de la filosofía que pueden ver que han tenido una enorme repercusión en el siglo siguiente, hasta hoy. Son algunos. Este tipo de actitud, ustedes ven ahí Marx, Comte, Schopenhauer, es decir, Kierkegaard, este tipo de actitud es la que tienen los fundadores de las ciencias sociales. Pero, a pesar de sus pretensiones fundacionales, en realidad lo que fue fundado cuando se fundaron las disciplinas no es un saber sobre estos campos. Ya había saber moderno sobre lo social,
por lo menos desde unos 500 años antes. Lo que fueron fundados en realidad, ¿no?, son las instituciones de estos saberes. El proceso de creación de las ciencias sociales corresponde al proceso de institucionalización de los saberes modernos. Lo que se creó fue un conjunto de rasgos formales: escuelas universitarias, lenguajes especializados, títulos profesionales, revistas especializadas, todo eso que ustedes están estudiando. Lo que se creó fueron disciplinas del saber. Aquí pueden ver a los principales fundadores de las disciplinas. Eso es lo que ustedes están estudiando. Están estudiando una disciplina, no propiamente el fundamento de lo económico, más bien la economía como disciplina. El acto de creación de las disciplinas de las ciencias sociales fue realizado, como decía, con un carácter fundacional. Es decir, se rechazó todo el saber anterior y se propuso una creación de saberes nueva, no basada en la tradición. Un borrón y cuenta nueva, más o menos radical, en cada campo. En el caso de la economía, como veremos en la próxima sesión, tras un discurso de aparente continuidad, en realidad se llevó a cabo una profunda revolución epistemológica que, entre otras cosas, seleccionó de los llamados economistas clásicos solo y estrictamente lo que era funcional. Digamos, la economía, voy a distinguir en la próxima sesión, clásica de la economía científica, que es lo que ustedes estudian, y para hacerlo más entretenido vamos a distinguirlo de la economía marxista, que es hasta el día de hoy la única economía política, en el sentido de Adam Smith. Junto y como parte de esta fundación de las disciplinas, surgió un amplio discurso legitimador de esas instituciones. Un discurso que descalificó y reinterpretó radicalmente los saberes clásicos y procuró dar una nueva base a estos saberes nuevos. La epistemología moderna no es sino este discurso de legitimación. El énfasis absoluto en el método científico, considerado como una lógica de descubrimiento. La diferencia puramente exterior entre el observador y su objeto. La pretensión de que es posible disminuir el prejuicio hasta alcanzar un saber objetivo. La completa orientación del saber hacia la técnica, hasta el punto de usar la eficacia técnica como criterio de verdad. La pretensión de que el saber científico puede ser neutral desde un punto de vista ético. La radical diferencia entre el experto y el lego hasta el punto de descalificar el saber, ¿no?, cómo saber las opiniones y las competencias comunes. Esas son las características de las disciplinas. Para eso, la epistemología opera como un fundamento legitimador, como una pretensión legitimadora. Esas características son el tema de lo que ahora ustedes presencialmente van a hacer como clase con Paulo Abufón. En este mismo método vamos a explicar el efecto que esta acción legitimadora tiene sobre la economía en la segunda clase. Entonces nos vemos en la segunda clase.